Y continuamos en A la Medida y tal y como le habíamos comentado, este día de Todos los Santos, los consumidores reportan que el gas propano subió de precio en las distintas distribuidoras del país. Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, informó que la tendencia al alza en el combustible y sus derivados continuaría debido al comportamiento internacional. Recientemente, el titular de la cartera señaló que el incremento es generalizado en todo el mundo. Como sabrán, Guatemala es importador de combustibles, entonces toda variación en el precio internacional afectará al mercado guatemalteco, explicó. Debido a los aumentos de precios, las mismas autoridades han recomendado cuidar el uso de estos productos. Bueno, yo creo que es muy fácil entender que este es un nuevo golpe y un golpe muy duro para una muy débil, para una muy dañada economía nacional. Es decir, es que de verdad ya los precios de algo tan aparentemente individual, que es el gas y que se puede comprar, qué sé yo, cuánto le dura a usted allá en casa un cilindro de gas de las distintas medidas que tenga. Pero sabe que esto es bien importante, porque así como sube el gas, subieron los combustibles. Y así como sube el gas y los combustibles, suben todos los productos, porque a raíz de ello es que se mueve mucho de lo que transporta los productos, las maquinarias industriales, la producción de muchas cosas como el pan, como muchos productos comestibles, como las tortillas del día a día. Entonces lo que podemos esperar es simple y sencillamente ese golpe, y falta aún, porque viene la época de mayor consumo. Y como lo explicaban las autoridades en la nota anterior, Julio, esto responde al incremento de los precios de los combustibles en el ámbito internacional. No obstante, los precios de los productos de la canasta básica tienden inmediatamente a subir un incremento. Veíamos en los reportes previos a esta conmemoración del Día de Todos los Santos como, por ejemplo, las verduras, las frutas para la elaboración del tradicional fiambre guatemalteco, que son esas cosas que los guatemaltecos esperamos con ansias, se habían incrementado considerablemente. Y como tú bien explicabas, pues esto obedece, sube la gasolina, obviamente el traslado de los productos de su punto de producción hacia los lugares de consumo debe incrementarse definitivamente. El funcionamiento de las maquinarias por donde deben pasar el proceso de este tipo de productos, pues obviamente tienen que subir de precio. Tienen que subir de precio. Imagínense ustedes, vamos a ponerlo en el plano de la economía familiar. 3.075 en promedio el salario mínimo, cuando se llega a ganar salario mínimo. Y luego estamos viendo que la canasta básica, al menos para el mes pasado, según el INE, era de 3.025 quetzales. Es decir, si se logra cubrir la canasta básica, entonces quedan 50 quetzales para que sobreviva toda la familia el resto del mes. Que ya ni siquiera es sobrevivir, Julio. Eso ya no se puede llamar sobrevivir. Sí. ¿Qué es lo que hacen las personas? Dejan de consumir varios productos y entonces esto viene en detrimento de la calidad de vida. Y entonces esto viene en detrimento de muchas cosas. Pero Corina, aquí estamos hablando de las personas que tienen trabajo. Pero es que en Guatemala prácticamente el 79% de la población económicamente activa trabaja desde la informalidad. Hoy pueden vender, pero mañana no sabemos. Mañana quién sabe. Y los efectos de la pandemia, Julio, también han afectado a muchas familias que se quedaron sin empleo, que les recortaron el tiempo laboral. Así es. Debido a los problemas que muchas empresas reportaron durante 2020 principalmente. Y este tan marcado incremento de precios, porque sabemos que esto responde a los precios internacionales. Sí. No obstante, sí hemos sentido un incremento muy fuerte en los últimos días y como bien tú comentabas, aún falta otro impacto en la economía del guatemalteco, y es que para muchos guatemaltecos la mejor forma de percibir cómo está la economía de un país y de nuestro país es cómo me afecta el bolsillo. ¿Cómo me afecta el bolsillo? ¿Cómo puedo cubrir las necesidades básicas en mi hogar? ¿Cómo puedo atender esas necesidades, como tú bien comentabas, la canasta básica, que es lo mínimo que puede tener una familia guatemalteca? Y el llamado a cuidar estos productos, pero ¿qué hacemos si debemos trasladarnos de un lugar a otro para trabajar? Hay que pagar. O sea, hay que, no podemos evitarlo. Es, sobre todo en estos últimos días, que no sé si lo has podido notar, pero el tránsito vehicular ha incrementado. Se ha incrementado de una manera terrible. Terrible, tremendo. ¿Y te imaginas tú cuando ya venga la época escolar el próximo año? Muy probablemente tengamos más incremento en el tránsito vehicular, por ende más gasto de combustibles y más gasto en las economías de los guatemaltecos. Así es. Vamos con unos datos, por favor, que hemos preparado para usted. Gracias, producción. Y ahí vemos lo siguiente. A ver, los nuevos precios del gas
lo que muestran son precisamente las diferencias, ¿no? Que van de 10 hasta los 40 quetzales. En los cilindros de 25 libras subió 10 quetzales, en los de 35 el incremento fue de 14, pero en aquellos cilindros que se utilizan en la mayoría de negocios y a veces en algunas casas grandes, 100 libras, 40 quetzales, es decir, la gente está pagando 142, prácticamente 200 quetzales y 568 por tener en el día a día un producto del consumo diario que es el gas. El mejor ejemplo de oferta y demanda puede ser esto. El año pasado veíamos que los precios no eran así, ni de los combustibles ni del gas, pero porque obviamente por la pandemia hubo una retracción, una contracción en cuanto al consumo. Este año las cosas se han nivelado. Y sabes una cosa, Corina, cuando tu servidor decía hace unos minutos atrás que todavía falta lo peor por venir, es porque los países grandes como Estados Unidos, Canadá, por su longitud y latitud, y Europa, que van a atravesar ahora el invierno y sabemos que hay nevadas, hay temperaturas gélidas, es cuando más petróleo necesitan consumir. ¿Y qué significa eso? Que va a subir otra vez el precio de los combustibles. Lo que tú bien comentabas, sí. La oferta y la demanda, se requiere más combustible para mantener a estos países que son potencias en el mundo. Obviamente los precios internacionales suben y los efectos los vemos en países en desarrollo como el nuestro ante el incremento de los productos de la canasta básica y los insumos de primera necesidad. Ahora, habría una válvula de escape, pero esa no creo que se vaya a liberar. Es dejar vender y producir en el mundo todo aquel petróleo que tiene Venezuela, pero ahí hay un bloqueo, que ese es otro tema. Ese es otro tema que seguramente llevaría más de un programa, Julio, el poder analizarlo, por supuesto. Vamos con datos entonces, que eso sí los podemos analizar. Ahí los tiene usted en pantalla, y es que vamos con lo siguiente. Guatemala, tú lo dijiste, Corina, es un país que necesita comprar todos los derivados del petróleo y de los combustibles, entre ellos el que estamos hablando el día de hoy, el gas propano. Normalmente en esta época suele subir el precio año con año por el alto consumo de los países de grandes latitudes y las potencias europeas, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este año hemos podido sufrir el incremento a niveles exagerados de la gasolina y el gas propano, porque también la producción no es suficiente para la alta demanda. Los países productores árabes no quieren producir más petróleo y manejan también el mercado de esa manera y de esa forma. El alza en el precio del gas propano significa para nosotros, los guatemaltecos, directamente el encarecimiento de los productos de la canasta básica, de la canasta ampliada, y el empobrecimiento en la calidad de vida que podamos tener con lo que podamos adquirir y consumir. Seguramente, Julio, sí podremos hacer algún tipo de ahorro, y creo que también es importante hacer algún tipo de recomendaciones para los guatemaltecos. Así es. En el caso, por ejemplo, si usted no necesita utilizar su vehículo, no necesita salir de su vivienda y puede, por ejemplo, trabajar desde casa, pues en estos momentos en que los precios de los combustibles se han incrementado, evite salir. Si pueden utilizar un vehículo, 2 personas de casa o 3 personas de casa, hágalo. Esto va a ser en beneficio de la economía de su hogar. Resulta que el hecho de trasladarnos en 2 o 3 vehículos en un solo hogar, pues seguramente incrementa los costos en este momento. Así es que es cuando los guatemaltecos tenemos que poner atención y tratar de utilizar lo menos posible los vehículos para reportar algún tipo de ahorro en los hogares de las personas que así lo estimen necesario. Eso es correcto. Esperemos que esto de verdad ya no siga influyendo, al menos tanto, de una manera tan considerable. Decías algo muy importante, Corina, ahorita hasta por la época del fiambre, pero un poquito antes de la época del fiambre, 7 quetzales una libra de cebolla en promedio, exagerado, 20 quetzales una sandía, aquí 20 quetzales una papaya. Es decir, son cosas que nosotros producimos aquí en Guatemala, por supuesto, pero que la producción en sí no sale tan caro. Es también aquel otro punto en el cual hay un intermediario que traslada, que lleva, y que estos costos los suma y los traslada también directamente a nosotros los consumidores. Al consumidor, por supuesto, Julio, por supuesto. Y lamentablemente muchas veces en ese intermediario es donde se queda la ganancia, y los productores en nuestro país de frutos, verduras, son quienes no perciben también los ingresos para mejorar la economía en sus hogares. Es correcto. Bueno, pues entonces a reflexionar en qué toma de medidas. Planifique sus rutas, planifique sus salidas, planifique su presupuesto, planifique todo, porque de lo que se trata es de ahorrar gas y ahorrar combustibles. Vamos a una pausa y regresamos. Así es, Julio, regresamos A la Medida. Así es, muy bien dicho, ya lo dijo Corina, no cambie porque somos a la medida.